A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Hechos capítulo 1 versículo 8, ¿ya lo tienen? Dice así: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Lo leyeron? Oiga esto. El Señor Jesús, el mismo que murió y resucitó, grábese esto. La Biblia dice que Cristo Jesús, cuando murió, destruyó al pecado. El pecado tenía gobernada la humanidad. Hermanos, un día les voy a hablar del pecado. Y muchas veces hemos escuchado el pecado, el pecado, el pecado, pero lo tenemos como algo simple, algo común, como algo que sucedió. Pero el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, dice: no reine pues el pecado sobre vuestros cuerpos mortales. Habla de alguien, y digo de alguien porque no habla de una cosa muerta, habla de alguien como rey. Ponga atención en esto. No reine pues el pecado, que no sea rey de tu vida. Y ahí donde yo le digo que la muerte de Cristo destruyó al pecado, la muerte de Cristo destruyó a Satanás, porque allá en Hebreos dice en el capítulo 2 versículo 14: con la muerte de Cristo se destruyó a Satanás. Y la Biblia dice que la muerte de Cristo destruyó a la misma muerte, porque Cristo no solamente murió, sino también resucitó. Venció a la muerte y trajo la vida eterna. Así es que volvemos a Hechos capítulo 1 versículo 8. Con que los jóvenes, los niños, los adolescentes me puedan entender que ahí en lo que estamos leyendo es Cristo el que está hablando. Es Cristo el que está hablando. Es Cristo el que está hablando, hermanita. Vas por la tercera bendición. Ahí Cristo está hablando. Y Cristo está diciéndole a sus discípulos, a sus seguidores: recibirás poder. Como si fuera el mismo Cristo que te está hablando, como si fuera el mismo Cristo que te está escogiendo, como si fuera el mismo Cristo que se está dirigiendo a ti, porque ahí dice: recibirás poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Los jóvenes, ¿han visto ustedes algo que explota, que son unas cositas como cigarros grandotes así, que le ponen un hilito y que le prenden ahí y hace chispas y luego truena? ¿Cómo lo conocen que se llama? Pero los que destruyen un edificio, a ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama en inglés? A ver, son unas cositas largas así como cigarros grandotes así, y luego les ponen una mecha y les prenden y lo tiran y tumban un edificio.
dinamita. Sí, ajá. Dinamita en inglés. Ajá. Y esta palabra que menciona el Señor Jesús viene de un lenguaje original que quiere decir dinamita. O sea, se usa esa palabra para dar una idea, el efecto que causa lo que Dios le concede a sus discípulos, lo que Dios le concede a los que le siguen. Así es que si ustedes han visto como niños la dinamita, esas cosas que les encienden una mechita y la tiran y tumban una casa, tumban algo o matan gente, dice: recibirás poder, recibirás poder. Eso dijo Cristo a los que le seguían. Fíjense bien, hermanos, los niños entienden muy bien lo que uno dice. Yo me quedo asombrado ahora que salí con mi hijo, que estuve varios días solo con él. Empezó a decirme todo lo que yo he predicado, de qué mensajes y qué días, todo me estaba repitiendo. O sea que todo están escuchando, los niños, los jóvenes, todos están pendientes. Tienen una mentalidad que se les queda grabado todo. Nosotros traemos un montón de cosas en la mente, pero los niños tienen la mente muy fresca y captan todo. Yo nada más le pido: mire, hijo, ¿usted está leyendo en español o en inglés? En inglés. ¿Qué dice ahí en Hechos capítulo 1 versículo 8? Bien fuerte. But the Holy Spirit will come upon you and give you power. Then you will tell everyone about me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and everyone in the world. Ahí dice: te dará power, te dará poder. Cristo lo está diciendo. Vas a tener poder. No es que nos da poder a nosotros para hacer algo, sino que el poder de Dios viene y nos envuelve. ¿No han visto por ahí en los esos, ¿cómo les llaman? Los héroes que se ven en la televisión, que de pronto van a aparecer y aparece una explosión, y esa explosión no se ve más que fuego o humo, y luego aparecen ellos ahí como que no les pasó nada. Entonces dice: recibirás poder. De pronto viene el poder de Dios y te envuelve. Recibirás poder. Tienes que recibir el poder. El poder va a venir a ti. La gloria de Dios te va a inundar. La gloria de Dios te va a envolver. La gloria de Dios te va a cubrir. Hermanos, aunque es un servicio que dedicamos a los niños, tómese usted la palabra de Dios, reciba la palabra de Dios, descubra lo que Dios está diciendo para usted, porque en esta noche va a ser glorioso ver a estos jóvenes. Créanme, yo he visto miles de mujeres y de hombres de diferentes edades llenos del poder de Dios, y me he gozado. Pero no hay cosa más gloriosa que ver a un niño, que ver a un jovencito lleno del poder de Dios. En la iglesia que yo tenía, la primera, en el año 78, había un muchachito como de 6 años o 7 años, que en la escuela lo pusieron a que tocara el violín. Ya ve que les dan algunas clases para que participen. Y era un muchachito chiquito, bien curiosito, medio gordito, muy bonito. Y de pronto le dieron como clase el violín. Y él, como vio que había músicos en la iglesia, le dijo al papá y a la mamá que quería venir y tocar con los de el grupo. Y pues los papás no hallaban qué decir, porque como creían que lo iban a admitir. Y me dijeron: pues ya ve que uno de padre busca, dice: bueno, yo voy a decirle al pastor a ver qué dice.
y me dijeron: hermano, el niño quiere tocar en el grupo. Y les digo: tráiganlo. Ah, entonces sí puede. Pues claro, si él quiere, métanlo ahí al grupo. Y usted sabe que en el grupo llevó unos tonos, y de pronto sale el niño del violín con unos rechinidos horribles. Parecía que abrió una puerta de esas que nunca se abren, ¿verdad? Pero nosotros lo dejamos. Él estaba sintiéndose bien porque estaba participando. Pues hermanos, él participó con su violín ahí, ¿verdad? Que sacó de tono a todos los demás músicos, pero todos no dijeron nada. Pero al ratito ese niño, como se sintió con libertad, empezamos a orar por todos, y ahí estaba el niño. Y vine a orar por él y empezó a temblar. Y hermanos, en un momentito empezó a hablar en otras lenguas aquella criaturita. Y yo me gozaba grandemente de verlo. Ahora es un hombre que yo creo que ha de tener unos 40 años. Ya es un hombre ya grande. Pero niñito, a los 7 años lo bautizó el Espíritu Santo. Y después en el servicio todos los adultos y los viejos ahí recibiendo bendición de Dios, y el niñito ahí también recibiendo el poder de Dios. ¿Por qué? Porque él oyó, porque él entendió, porque él creyó. Y aquí, fíjate, hijo, fíjense, dice: recibiréis poder. Vas a recibir el poder de Dios sobre ti, porque Dios quiere hacer con nosotros algo especial. Porque Dios quiere envolvernos. Porque Dios quiere moverse en nosotros. Y quiere ir y llevarnos por muchos lugares y hacer muchas cosas. Nos quiere usar. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Para el conocimiento de los niños, el Espíritu Santo es el mismo Dios en toda su plenitud. Cuando dice recibirás poder, es porque el mismo Dios en toda su plenitud iba a venir a tomar la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, si tan solamente una persona creyera en esta noche, y esa persona es tomada por el poder de Dios, y la gloria de Dios se ve que se mueve en aquella persona, y aquella persona siente algo especial, es que sí es verdad. Y yo le digo, esto es verdad. Yo no estaría perdiendo mi tiempo ahora a esta edad sabiendo que aquello es mentira. Eso es verdad. ¿Y saben qué? Con el hecho que Dios me permitiera a estos niños, como las velas, ¿saben lo que es una vela? Un candle, ¿ve? Que está completo, que no se ha encendido. Así están ustedes, mire. Y con que Dios me permita encenderlos y que se queden encendidos, ya con eso digo yo, ya cumplí. Le dejé al diablo que mora en la oscuridad, le dejé un montón de velas encendidas por el poder de Dios, y a ver cómo le va a ir con ellos. Dios se puede mover en cada persona. Dios puede hacer muchas cosas a través de ti, mijita. Tú puedes sentir algo especial y es Dios en tu vida. ¿Sí puedes leer, mamita? En Hechos capítulo 1 versículo 8. ¿Lees en español o en inglés? En los dos. ¿Puedes? ¿Ese en cuál está? A ver, léeme en español. Pero recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seráis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Recibiréis poder. Vas a recibir poder.
va a venir sobre ti el mismo Dios con todo su poder. Esta noche, de pronto uno está orando a Dios, está hablando con Dios, y de pronto, sin querer, sin pensar, las manos le empiezan a temblar a uno. Y yo pienso que los jovencitos, yo pienso que los niños muchas veces se hacen una pregunta: ¿por qué estará temblando mi papá o mi mamá? ¿Por qué estará temblando el hermano o la hermana? ¿Por qué? Pues ahora lo van a experimentar. A mí no se me olvida el día que el hermano Carlitos Perdomo lo tomó el Señor allá, y yo estaba en la oficina. Toda la gente se fue y yo me quedé en la oficina, y el hermano Carlitos allá con su esposa. Lo había tocado el Señor ahí, no se levantaba. Al final se levantó, y la esposa ahí con este niño, él es testigo. Allá estaban, y se levanta el hermano Carlitos de ahí, del altar, y va y recoge a su familia. Y en eso yo salí para saludarlo, y me saludó y salió. Y yo me fui a mi carro, ya me iba, y viene el hermano Rubén y me dice: hermano Rodríguez, a ver qué va a hacer. ¿Por qué? Le digo: allá está el hermano Carlitos Perdomo en su carro, pero parece que hay un problema, más vale que vaya pronto. Y me fui al carro, allá estaba el carro cerca de la escuela ya. Y yo llegué al carro, y el hermano Carlitos le decía a la esposa y al hijo que se metieran al carro, pero no le entendían. Estaba hablándoles en otras lenguas. Y el niño estaba aterrorizado, no quería saber nada. Y la esposa no quería acercarse a él, no querían subirse al carro, tenían miedo. Yo les tuve que explicar, les digo: es el poder de Dios, no tengan miedo. No, nosotros no nos vamos con él. Los asustó. Fíjese, los asustó porque lo había tomado el poder de Dios. Estamos buscando que el poder de Dios tome a nuestros hijos antes que el diablo, con su mentira y con su engaño, los tome. El diablo tiene muchos emisarios. Hay muchos compañeritos de escuela que, porque nunca se acercaron los padres a buscar de Dios, sirven de instrumento para perdición de nuestros hijos. Por eso lo que estamos haciendo hoy aquí es lo mejor, porque estamos buscando que nuestros hijos tengan una experiencia con el poder de Dios. Y ahí, ¿cuántos de los niños han oído de Cristo Jesús? ¿Cuántos han oído de Cristo Jesús? El que murió en la cruz. Yo creo que todos. Él es el que está diciendo a los que le siguen, a ustedes, hermanos, a mí, está diciendo: vas a recibir poder. Hace cerca de 2000 años, más de 2000 años, pero cercano a los 2000, el Señor Jesús estaba diciendo estas palabras. Le estaba diciendo a una iglesia que comenzaba, a una iglesia en particular. Era la única en ese tiempo, pero era a una iglesia. Era a los que le iban siguiendo. Nosotros aquí estamos siguiendo a Cristo Jesús. Desde el momento que creímos en Él, nos hicimos seguidores de Cristo Jesús. De manera que lo que Él dijo a la iglesia allá más de 2000 años es lo mismo que le dice a la iglesia hoy: recibirás poder. Pero muchas veces nosotros, los predicadores, nos hemos enfocado en los adultos y no les hemos dicho a los niños que es para ellos. Dice: recibirás poder. No es que recibimos poder como
esos jovencitos de las películas, sino que el poder de Dios viene sobre nosotros y Dios quiere hacer cosas maravillosas en este mundo a través de nosotros. Yo me quedo asombrado de la forma como los adolescentes, como los niños reciben la palabra de Dios. Yo les digo, hermanos, cuando yo era un niño, pasé por un lugar donde había un hombre que ordeñaba vacas y se estaba comiendo una fruta tan rica. Era una fruta en México que es muy ácida, pero es muy rica cuando se le pone sal. Y estaba él comiendo aquello tan delicioso, y yo me quedé parado junto a él a ver si me invitaba. Así como de unos 7 años, y no me daba nada, no me invitaba. Y yo esperaba ahí, y me dijo, ¿quieres? Claro, le digo yo. Ve a cortar. ¿A dónde? Le dije. Miren, hermanos, me dijo, en tal parte, como a 40 minutos, hay un árbol, pero se cae de fruta. Hermanos, yo corrí sin parar, y cuando llegué a aquel lugar era mentira, no había árbol. Me engañó. Pero yo corrí y ya iba imaginándome que traería hasta en mi camisa todas las que pudiera, pero no había nada. Pero yo lo creí. Y a los niños, si uno le dice, mira, estas conchitas de pan las da un árbol en tal parte, y le muestra uno el pan, se va la criatura. Lo cree, lo recibe. Dijo el Señor a los adultos, si ustedes se hicieran como uno de estos niños, serían tremendos. Si se volvieran como estos niños. O sea que los niños creen de todo corazón. Si tan solamente pudieran creer que el Señor dijo, van a recibir poder. Van a recibir poder. El poder de Dios va a venir a ustedes y van a experimentar algo grande, algo maravilloso. Yo estoy curioso, ¿quién de estos niños, de estos adolescentes, de estos jóvenes va a tener una experiencia con el poder de Dios? Nosotros tenemos mucha preocupación por nuestros hijos. Ya desde que los llevamos a la escuela tenemos preocupación. ¿Por qué? Porque hemos oído tanto en las noticias que tenían a una fiera, una bestia de maestro en la escuela, y que estaba abusando de niños, y que lo hizo por mucho tiempo y con tantos niños, y nosotros no sabíamos. ¡Qué tremendo! Pero imagínate que nuestros hijos entiendan la palabra de Dios, que Cristo dijo, recibirán poder. Alguien me pudiera decir, hermano Rodríguez, ¿y dónde dice la Biblia que el poder de Dios puede venir sobre los niños? Busquen Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39. Ahí dice que el poder de Dios no solamente puede venir sobre los adultos, sino que el poder de Dios puede venir sobre los niños. Ahí dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Después de eso dice algo. ¿Se recuerdan? ¿Pueden verlo? Fíjese bien. Dice, primero dice en el verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Después de la palabra Jesucristo
Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis la dádiva de Dios, recibiréis el regalo de Dios, que es el poder de Dios viniendo a tu vida. Es el mismo Dios entrando a todo tu ser, entrando allá dentro de ti. Y recibiréis poder. Fíjese bien, dice ahí: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué dice en el verso 39? Porque para vosotros, cuando dice para vosotros, era para los judíos, porque el apóstol Pedro les estaba predicando a los judíos. Porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? De que el Espíritu Santo vendría a sus vidas. Porque para vosotros es la promesa. ¿Qué más? Ahí, deténgase. Y para vuestros hijos, los hijos de los judíos. O sea, lo primero, la bendición venía para los judíos. Y para los hijos de los judíos. Y para vuestros hijos. ¿Y qué más? Y para los que están lejos, los judíos que estaban esparcidos lejos de Jerusalén. Pero termina diciendo: y para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Será para los judíos, para los hijos de los judíos, para los judíos que estaban esparcidos por el mundo. Pero también era una promesa para todos aquellos que fueran llamados por Dios. A mí Dios me llamó siendo gentil, a mí me llamó Dios siendo mexicano. Pues dice, esa bendición es también para todos los que el Señor vuestro Dios llamare. Esa bendición es para nosotros los que hemos sido llamados en este tiempo, y esa bendición es también para nuestros hijos, los cuales también en nosotros traen la bendición. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Les voy a hacer una pregunta a los padres que están aquí, porque la fe de ustedes va a ayudar a recibir la bendición a estos jóvenes, a estos niños. Yo le dije hoy al hermano Salomón, porque llegó el hermano Salomón esta mañana y me dijo: hermano Rodríguez, vengo sin dormir. Y le digo: qué bueno, siquiera oró entonces. Sí, hermano. Y le dije: hermano, usted no se preocupe, mientras el Señor le tenga orando, aunque sea en su casa, esta iglesia va a ser bendecida. Y yo les digo, si el Señor me tiene aquí en esta iglesia como responsable, aunque a mí no me vean acá, yo voy a estar conectado con el Señor y la bendición se va a dejar sentir acá. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces, ahora el Señor dice: la bendición del Espíritu Santo vendrá sobre todos aquellos que el Señor llamare. Va a venir sobre nosotros que estamos sirviendo a Cristo, y va a venir también sobre nuestros hijos, porque la palabra de Dios dice que la fe de nosotros justifica a nuestros hijos. Nuestra fe les alcanza a ellos mientras que todavía no hagan decisiones propias para hacer el pecado. La fe de usted, hermanita, cubre a su hijo. Tu fe, hija, cubre a tu hijo en estos momentos hasta que ellos hagan decisiones por sí mismos de pecar. Hasta ahí les cubre. Esa aseguranza del Señor les va cubriendo. Y yo les digo, hermanos, estos jovencitos que tenemos aquí en esta noche, entendiendo la palabra de Dios, porque Dios dice: recibirás poder cuando haya venido sobre ti
el Espíritu Santo. Nosotros como padres debemos de creer que el Espíritu Santo no es solamente sobre aquellos que estén bautizados, que el Espíritu Santo no es solamente sobre ciertas personas. El Espíritu Santo viene sobre todos aquellos que crean que Cristo murió y resucitó. Y yo creo que en estos últimos días el Espíritu Santo se va a estar moviendo en cada uno de los niños, porque Satanás obra en los niños, en las escuelas. Hermanos, la maldad es terrible. Miren, hermanos, allá en México, y lo digo abiertamente, hay muchos muchachitos que son hijos de personajes que andan en el mal. Y vienen esos muchachitos y hacen cada cosa con los niños en la escuela, porque ellos dicen: mi padre tiene pistolas, mi padre esto, mi padre esto otro. Y hacen muchas maldades con los niñitos ahí. ¿Por qué? Porque aquellos niñitos no tienen padres poderosos. Pero nosotros aquí somos hijos de Dios, y el Espíritu Santo ha de morar entre nosotros. Porque Cristo dijo: recibiréis poder a sus discípulos. Y yo creo que todo aquel que pueda entender, porque la palabra de Dios dice que viene la fe a la persona porque entiende la palabra de Dios. Cuando las criaturas entiendan la palabra de Dios, van a tener una experiencia gloriosa con el poder de Dios. ¿Estamos entendiendo? La primera escritura que leímos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Estos niños tienen un espíritu de quietud, un espíritu de respeto a las cosas de Dios, y yo creo que el Señor puede hacer algo especial en ellos. Yo creo que el Señor se puede glorificar grandemente. Y hermanos, escúchenme bien. Si nosotros logramos que el Espíritu Santo tome lugar en la vida de nuestros hijos, ¿quién se va a preocupar por ellos? Nadie. ¿Pero por qué no, hermano? Porque tú le puedes acompañar hasta cerca de la escuela y te das la vuelta, pero de ahí para allá no sabes qué va a pasar. Pero si aquella criatura va ungido con el poder de Dios, puede haber alguien acechándole, puede estar el maestro ahí queriendo tocarle, pero el resplandor de la gloria de Dios en tu hijo no permitirá que alguien le haga daño. Tu hijo, tu hija, e irá seguro en el poder del Espíritu Santo. Nadie podrá hacerte daño, porque el poder de Dios no le permitirá. Yo cuando oro por un niño, cuando me traen niños a presentar, yo le digo a Dios esto: Señor, tómalo desde ahora en tus manos. Desde esta edad, desde recién nacido, inclínalo a ti, atráelo a ti, que crezca buscándote. Y yo le digo: Señor, cuando venga algún impío, algún hombre impío o alguna mujer impía que lo quiera robar y lo quiera llevar, Señor, confúndelo, ahuyéntalos, aléjalos, cubre a tu hijo, resplandezca tu gloria sobre ellos. Por eso les digo, hermanos, el mundo va de mal en peor. Todo lo que estamos viendo en el mundo ahorita es apenas el comienzo. Y nosotros no debemos estar con esas tremendas preocupaciones por nuestros hijos. Nada más hay que buscar que el Espíritu Santo los inunde y no se preocupe. Deje que se queme el que quiera tocarlos, deje que se haga daño el que quiera acercarse a ellos, porque el poder de Dios es algo especial. Grábense esto, niños: recibiréis poder. Recibiréis poder. Como les digo, no va a recibir el poder como esos héroes de la televisión que tienen poder para hacer cosas. No, el poder de Dios lo toma a usted, lo envuelve a usted, lo lleva a usted, lo hace hablar, lo hace hacer cosas que Dios quiere hacer
para que el mundo crea. No vamos a manejar el poder como se ve en la televisión. Los jovencitos esos manejan el poder. No, acá el poder nos maneja a nosotros. El poder nos envuelve, el poder nos toma, el poder nos mueve, el poder hace cosas gloriosas a través de nosotros. Recibiréis poder. Esta noche un niño va a temblar ante la presencia de Dios. Esta noche una niña va a temblar porque va a sentir la presencia de Dios. Y como les digo, si tan solamente un niño o una niña experimenta el poder de Dios, quiere decir que eso es real. Estos papás conocen a sus hijos. Yo no los conozco. Digo, yo no tengo confianza con ellos, pero los papás sí los conocen bien. Y los papás pueden dar testimonio si en esta noche miran algo diferente en sus hijos. Y si miran algo diferente en sus hijos, eso quiere decir que Dios está comenzando a hacer algo especial. Hermano Rodríguez, pero ¿sobre quién va a obrar Dios? Aquí tenemos a uno que se llama Samuelito. Y allá en la Biblia tenemos a uno que se llamó Samuelito, que se crió desde chiquitito con el sacerdote Elí. Y la Biblia dice que llegó el momento que Dios no le habló al sacerdote, pero le habló a Samuelito. Y dice que Samuelito le hacían unos trajes especiales bonitos, curiosito, y caminaba en el templo y ministraba al Señor. Y llegó el momento que Dios le habló: Samuel, Samuel. Y Samuelito corrió al sacerdote Elí y le dijo: ¿me llamaste, Señor? Dijo: no. ¿Por qué vienes? Es que oí que me llamaron, oí mi nombre. No, yo no te he llamado, ve, acuéstate. Y al rato otra vez: Samuel, Samuel. Era un niñito, hermanos. Hermano, pero era Samuel. Pues en estos días Dios quiere muchos Samuelitos. Dios quiere hablar a muchos como lo hizo con Samuel. Estamos en un tiempo terrible. Es cuando más se necesitan profetas como Samuel. Necesitan hombres de Dios en estos días, mujeres de Dios. Qué tremendo. Recibiréis poder. Recibiréis poder. Esto lo dijo Cristo. Cristo no nos puede engañar. Cristo no nos puede mentir. Si Cristo dijo van a recibir poder, van a recibir poder. Y hay hermanos que no han experimentado el poder de Dios así en toda su plenitud. Levante la mano los que no han tenido una experiencia grande con el poder de Dios. Levante su mano, no le dé pendiente. No vamos a dejar, no vamos a parar hasta que cada hermano, cada hermana tenga una experiencia gloriosa. Así es que en esta noche usted deje todo a un lado y en esta noche se viene y vamos a orar por usted para que usted tenga esa misma experiencia que dijo el Señor: recibiréis poder, vendrá el poder sobre ti, se manifestará la gloria de Dios. El mismo Dios en toda su plenitud estará en ti. Si yo no creyera que esto es posible, no perdería mi tiempo. Pero alguien en esta noche va a estar temblando ante la presencia de Dios y va a estar sintiendo algo muy especial. Yo les digo a mis hijos, yo quisiera que se llenaran de Dios para que ya no tenga yo que decirles nada. Porque nosotros podemos estar duro y duro ahí hablándoles a los hijos, pero el día que los tome el Espíritu Santo, ese día usted ya no tiene que decir nada. Ese día van a venir a decirle: ¿a qué hora nos vamos a la iglesia?
cuando no tienen el Espíritu Santo en ellos, no quieren salir, no se quieren despertar. Pero aquí hay jovencitos. Este muchachito yo lo conocí hace unos cuantos años. Estuve en su casa por primera vez hace algún tiempo. Estabas más chiquito, estabas muy diferente, no tenías lo que tienes hoy. Y ahora no quieres salir de la iglesia. ¿Qué es lo que te tiene aquí en la iglesia? Es algo que tú no puedes explicar. Eso es algo que se mueve dentro de ti. Esa es una necesidad. Esa es una responsabilidad. Yo pienso que a veces hasta te desesperas porque te entretienen en algo en tu casa, porque tú quieres estar en la casa de Dios. Está tremendo esto. Has tenido unas experiencias últimamente muy hermosas. ¿Tú qué sabías de tocar instrumentos? Hoy hablaba con tu papá, que es el mismo papá de este muchachote grandote. Y hablaba con tu papá ahí. Y le digo, ¿y los hijos? Pues por ahí andan, dice, como que quieren tocar instrumentos aquí allá. Y le digo, pues déjenlos, cómpreles el instrumento. Y dice, pero pues ¿dónde los acomodo? Pues donde los acomoda, pues usted tiene como 6. Pues complete el grupo, haga su propio grupo. ¿Y dónde van a tocar? Pues ahí, hombre, tocamos un rato con unos y otro rato con otros. Y si no, los dejo que toquen media hora antes que yo predique, que se formen grupos. ¿Y a poco va a tomarme la palabra el viejo? Y va a hacer su propio grupo ahí, todos los hijos del hermano Juanito y de Karina, y vámonos. Gloria a Dios. Eso quiere decir que Dios se está moviendo entre nosotros. Eso quiere decir que algo está sucediendo en medio nuestro. La primera escritura dice: recibiréis poder. La segunda escritura dice, ¿se recuerda? En Hechos capítulo 2, versículo 38, recibiréis el Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos es promesa que vendría el Espíritu Santo sobre los que trataba Dios con ellos, sobre sus hijos, sobre los que andaban lejos, los judíos que andaban lejos. Y termina diciendo: va a venir sobre todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Y yo les digo, hermanos, los que estén acá, puede ser que haya muchos hermanos que no tienen esa visión. A quien no ve acá, quien sea, pero nosotros tenemos esa visión. Nunca se cansen, hijas, de moverse con sus hijos, porque eso lo pone Dios. Nunca se canse, hermanita preciosa, de llevar con sus hijos, con su esposo. Llévenlos, muévanlos, porque el Señor quiere hacer algo especial a través de ellos. Al rato, aunque los demás no puedan entender, para venir a traer a sus hijos, la misma influencia de estos niños atraerá. ¿Conocen el imán? Agarras un pedacito de imán y tiras pedazos de metal, y aquí lo pones y se vienen todos los pedacitos de metal. Estos niños van a ser el imán que va a atraer a los demás pedacitos de metal para que se haga más grande la bendición. Que no haya otros hijos acá, ¿qué importa? Tú no tienes un hijo aquí hoy, ¿verdad, hija?
¿Cómo no? Míralos. Los estás ayudando. Pues la bendición de Dios sobre estos, si no atrae a tus hijos aquí, los alcanzará ya, donde quiera que estén. Y tu fidelidad a Dios traerá a tus hijos. Tú eres el tronco del árbol y ellos son las ramas. Y quieran o no quieran, donde esté el tronco estarán las ramas. Ahí se mantendrán, ahí estarán. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y les voy a invitar a que leamos una vez más. Ya lo leímos en parte la vez pasada, pero hoy vamos a ver algo más. Vengan conmigo a Hechos capítulo 7 y vamos a leer versículos 38 y 39. Gloria a Dios. Mire qué precioso. Pongamos atención. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, hermanas, pónganme atención. ¿Cuántos han tenido esa experiencia de los que están aquí? Todos los que están aquí que han tenido esa experiencia son como palitos en una hoguera que están ardiendo. Si usted ya ha tenido esa experiencia del poder de Dios, quiero pedirle que se deje tocar por el Señor en esta noche. ¿Por qué razón? Porque la manifestación de la gloria de Dios en nosotros va a alcanzar a los demás. Fíjense cómo ignoramos cosas. Si ya hemos tenido la experiencia del poder de Dios y no nos prestamos para que el poder de Dios se glorifique, no estamos participando de lo que tenemos a los demás. Yo tengo la plena seguridad que lo que Dios tiene en mí de Él, si yo lo dejo que fluya, va a hacer efecto en muchos hermanos, en muchas hermanas. Si yo lo dejo fluir, si yo doy libertad, va a alcanzar a llegar a muchos corazones. Y si cada uno de ustedes se prestara en este día y se olvidara de cualquier cosa y dejara que el poder de Dios se moviera, estaríamos haciendo que esto se aumentara más en intensidad espiritual. ¿Se dan cuenta cómo muchas veces nosotros no estamos entendiendo el plan de Dios? Quisiéramos que el resto de los hermanos tuviera una experiencia gloriosa con el poder de Dios. ¿Y por qué no nos dejamos encender nosotros? Piensa en esto. La Biblia dice que el día de Pentecostés estaban todos juntos y de pronto aparecieron como llamas de fuego sobre la cabeza de cada uno. Si por ejemplo nosotros ya tenemos la experiencia del poder de Dios, yo digo que desde que empecemos aquí en este servicio hay que empezar a dejar que fluya la presencia de Dios, y que cuando pasemos a orar nos olvidemos
de nosotros mismos y dejemos que Dios haga lo que quiera con nosotros. Que usted esté ahí en su lugar, pero ya tiene experiencia con el poder de Dios, no esté perdiendo su tiempo. Deje que el poder de Dios le tome. Deje que el poder de Dios le mueva. Porque esa influencia en usted alcanzará a su compañero, alcanzará a su compañera. De pronto el poder de Dios va a tomar a la persona que está cerca de usted. Yo le voy a decir, y perdóneme que se lo diga, pero hoy lo que le estoy diciendo, si usted ya tuvo la experiencia del poder de Dios, si usted fue bautizado con el Espíritu Santo, por favor deje que el Espíritu Santo lo encienda y déjese encender por el Espíritu Santo. Porque usted no me sirve de nada si usted siente y sabe lo que es el poder de Dios. Usted no me sirve de nada ahí nada más viendo. ¿Qué está viendo? No esté viendo nada. No le estoy diciendo de este momento. Fíjense bien, el que no ha tenido la experiencia del poder de Dios, pues tiene razón. Si la hermanita me dijera, hermano, yo no he tenido la experiencia de hablar en otras lenguas, tiene razón. Pero si el hermano tiene la experiencia de hablar en lenguas, que él empiece a adorar a Dios. Porque el tener la bendición del Espíritu Santo no es cada cierto tiempo. Nosotros podemos tener la bendición del Espíritu Santo aquí. Yo puedo en estos momentos comenzar a tener la experiencia con el poder de Dios, pero en este momento no debo, porque yo le tengo que predicar para que usted me entienda. No puedo yo ponerme a hablar en lenguas porque yo le estoy predicando para que me entienda. Pero si en un ratito más vamos a orar, póngame atención, y hoy vamos a empezar a hacer algo que no lo habíamos hecho. Cuando pasemos a orar, quiero a todos los que hablan en lenguas, hablando en lenguas. Porque puede ser que haya hermanos que han hablado en lenguas, pero ahora están como que ya hace tiempo que no hablan en lenguas. Imagínense a un hermano que abre los servicios que ya ha hablado en lenguas. No estoy en contra de los que no han hablado en lenguas. ¿A poco hay quienes no han hablado en lenguas y dirigen? Pues tienen razón. Pero si hay hermanos que ya han hablado en lenguas y están dirigiendo, y de pronto estamos aquí en una oración, todos los que hablan en lenguas tienen que estar conectados con el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque esa influencia espiritual va a empezar a arropar a los demás. Hace muchos años, en el 78, cuando yo comenzaba en los caminos de Dios, nos congregábamos en una iglesia en Orange County, allá por un lado de Santa Ana. Y llegábamos a la iglesia, hermanos, era una bendición tan especial que uno llegaba al estacionamiento y estacionaba su vehículo. Entonces no había carros automáticos para cerrarlos. Uno tenía que meterle la llave y cerrarlo con eso. Así es que bajábamos del carro, andábamos buscando el hoyito de la llave y no le atinábamos, y dejábamos el carro ahí abierto y nos íbamos. Porque allá en el altar había muchas mujeres y muchos hermanos en bendición. Fíjese, apenas iba a empezar el servicio, todavía no empezaba, y la gente no llegaba a sentarse, a platicar. La gente llegaba directamente al altar. Y acá empezaban a orar y el Espíritu los comenzaba a tocar. Comenzaba a llenarlos de su presencia, el poder de Dios. Y un día vino una hermana de la iglesia y trajo de visita a su hermana en la carne para que escuchara la palabra de Dios, a ver si se convertía. Y viene la hermana con su hermana en la carne que nunca había venido, y la hermana, que era hermana cristiana, la dejó sentada ahí, y se vino la hermana al altar. Iba llegando al altar y ya venía temblando y empezó a sentir el poder de Dios.
y la hermana estaba sentada allá y la vio y se asustó. Y rápido salió a ayudarla porque pensó que le estaba pegando un ataque al corazón. Y se vino la mujer y yo la detuve ahí. Le digo, no vaya. Y me dijo, ¿por qué algo le está sucediendo a mi hermana? Le digo, sí, la está tocando el poder de Dios, déjela ahí. Y no, la mujer estaba asustadísima. Al final se vino, no me hizo caso, se vino. Antes de llegar a donde estaba la hermana en bendición, la quiso tocar y antes de tocarla empezó a temblar también ella y comenzó a hablar en otras lenguas. El primer día que visitaba la iglesia estaba siendo bautizada con el Espíritu Santo. Pero ¿qué hizo aquello? La influencia de todos los que estaban ahí. A partir de este día prefiero, oiga bien, que nada más estén los que cuidan el estacionamiento para que no se vayan a robar un carro. Pero no quiero a los ministros por ahí sentados. No, los quiero hablando en lenguas acá. Los quiero llamando la bendición de Dios. Porque ¿qué vamos a hacer ahí? Nada. Quiero a los hermanos y a las hermanas que ya han tenido esa experiencia con el poder de Dios, pero los quiero acá hablando en lenguas, sintiendo el poder de Dios. Porque hay veces que nos hemos acostumbrado a un patrón de vida, un patrón religioso. No, hermanos, tenemos que dejar que fluya el poder de Dios. Y eso que un día sentimos va a causar efecto en los demás hermanos, en las demás hermanas. Algo va a estar sucediendo. Imagínese cada uno de aquellos hermanos. Mire, todas estas hermanas que sienten el poder de Dios van pasando a encender el altar, van pasando a encender el fuego. Y esa misma influencia, hasta los que predicamos la palabra de Dios, nos va a hacer sentir el poder de Dios. Y muy pronto vamos a tener experiencias gloriosas en este lugar. ¿Me estás entendiendo, hermano? ¿Me estás entendiendo, hermana? Voy a invitar a que pasen los jóvenes y los niños aquí y hagan una fila. Si hagan una fila, pasen, hijos, pasen, papás, pasen a sus hijos. Manténganse con sus hijos ahí para que esos hijos tengan confianza. Y vamos a orar por esos niños. Aconséjeles a sus niños que solamente digan aleluya, aleluya, aleluya. Y yo voy a estar pasando a orar por ellos. Y voy a pedirles a los hermanos que me ayudan a orar. Rubén, pasen acá. Hermano Chuy, venga a ayudarme a orar por los niños. Hermano Anthony, vengan a ayudarme a orar por todos estos niños. Abelito, pasa a orar, hijo, por los niños. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que se glorifique. Niños, jóvenes, cierren sus ojos y solamente digan aleluya, aleluya, aleluya. Y acuérdense, Cristo dijo, ustedes van a recibir poder.